Durante décadas, la deuda política de El Salvador fue presentada como un mecanismo para fortalecer la democracia y garantizar la competencia electoral. Pero en la práctica se convirtió en un flujo constante de cientos de millones de dólares que el Estado debía repartir por ley a los partidos políticos. El financiamiento público se basa en una asignación de fondos del presupuesto general del Estado, que a cada voto se le asigna un valor. La idea detrás de la deuda política es garantizar que los partidos políticos tengan los recursos necesarios para participar en la vida democrática. Adicional de esta deuda política a la que tienen derecho, porque la Constitución así lo establece, se les entrega una vez que se hayan declarado en firme los resultados. Financiando así con dinero público y sosteniéndolos elección tras elección. Sin embargo, pese al volumen de recursos entregados, ningún partido, nunca jamás, ni los históricos, ni los emergentes, ni los nuevos, ni los grandes, ni los pequeños, nadie rindió cuentas de forma clara y transparente sobre el destino de esos fondos, dejando a la ciudadanía con una paradoja difícil de ignorar. Partidos que exigían fiscalización del Estado y hablando de corrupción, de esto, de lo otro, pero nunca aceptaron aplicarse a sí mismos la transparencia y la rendición de cuentas sobre los millones de la deuda política. El mecanismo de la deuda política funcionaba de forma simple y a la vez profundamente perversa. El Estado pagaba a los partidos una cantidad de dinero por cada voto válido obtenido en cada elección, ya fuera para diputados, alcaldes, presidencias o el Parlacen. Y al paso de los años tenía que írsele añadiendo la inflación interanual para que el monto fuese subiendo. Con esto, en cada papeleta marcada no solo se elegía representantes, sino también se activaba un pago en efectivo de fondos públicos. El ciudadano creía que ejercer un derecho cívico, pero en la práctica también estaba financiando estructuras partidarias que jamás explicaron cómo se usó ese dinero. Entonces nosotros queremos, como siempre hemos estado apegados a la ética y a la transparencia en esta renovación de Arena, para nosotros es sumamente importante que podamos transparentar las cuentas y así evitar los errores que cometieron en el pasado algunos dirigentes, que fueron más de 72 millones de dólares las que recibió el partido en los últimos 10 años. Y así, votar se convirtió directamente en un acto de financiamiento automático, donde la voluntad popular terminaba transformadas en cheques millonarios para las cúpulas que hicieron de ese mecanismo un negocio recurrente, blindado y sin rendición de cuentas. Solo en la última elección, el Estado salvadoreño pagó nada más y nada menos que 38 millones de dólares en deuda política a todos los partidos políticos, distribuidos, obviamente, según la cantidad de votos que cada uno obtuvo. Y como era previsible, Nuevas Ideas fue el gran beneficiado, al concentrar la mayoría del respaldo electoral. Todos los dirigentes de las cúpulas partidarias guardaron silencio. Y en cuanto a Arena y el FMLN, el desenlace no era sorprendente, ¿no? Porque ellos históricamente seguían en esa cadena de opacidad y solamente cobrar el dinero. Pero con Nuevas Ideas se esperaba algo diferente. Esa última elección, nuevamente, la deuda política fue dinero que simplemente se gastó sin informes claros, sin auditorías visibles y sin respeto por el origen público de esos fondos. Y así, durante años, la población criticó abiertamente la deuda política, señalándola como un despilfarro que nunca se justificó ni se aclaró. Todo ese dinero en un país con profundas carencias sociales. Sin embargo, políticos viejos, nuevos, lo defendieron a uñas y dientes, repitiendo el argumento de que era indispensable para la democracia, para evitar injerencia de los grandes donantes privados y peor aún que los narcos podían venir a meterse a los partidos. Suena lindo. Quitemos la deuda política. Suena precioso. Sí, porque los partidos políticos. ¿Y Nuevas Ideas qué es? ¿Y cómo vamos a financiar Nuevas Ideas? ¿Yéndole a pedir dinero a los mismos de siempre? ¿O robando dinero de casa presidencial como financiación? Incluso el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, defendió el pago de la deuda política, siendo uno de los más fuertes referentes en Nuevas Ideas. El discurso sonaba noble, pero la realidad desmentía cualquier cosa. Sin controles, sin auditorías, sin rendición de cuentas, aquella defensa parecía menos una protección de la democracia y más la protección de un jugoso mecanismo que inyectaba dinero y lo convertía en un derecho adquirido para las cúpulas de los partidos. Pero tuvo que venir en enero de 2025. El presidente de la República, Nayib Bukele, abordó públicamente el tema de la deuda política.
atendió los comentarios de la gran mayoría y anunció que estaba de acuerdo con eliminarla, respondiendo que debían escuchar al pueblo, dejando así atónitos a todos los que habían pasado meses defendiendo el pago de ese dinero a uñas y dientes. Bukele declaró que sí se debía eliminar la deuda política y afirmó que su administración escuchaba al pueblo y cumpliría esa demanda, señalando que los partidos podían autofinanciarse como lo había hecho su movimiento en la campaña presidencial del año 2019. El presidente Bukele, pues yo sí creo que se debe eliminar la deuda política en El Salvador. Los partidos políticos se pueden financiar como nos financiamos nosotros en el 2019. ¿Difícil? Sí, fue difícil, pero ¿no fue mejor así? No eran grandes sumas de dinero, pero sí lo suficiente. ¿Qué nos pidieron a cambio? Salvar a El Salvador. Y no fueron solo palabras, el golpe llegó cuando Bukele no se quedó con el discurso, fue más allá. Envió un proyecto de reforma constitucional para eliminarla de raíz, borrarla del texto constitucional y cerrando definitivamente ese grifo de dinero público. Con esa decisión liquidó el debate y le cerró la boca a los que durante años defendieron ese mecanismo, incluidos sectores dentro de Nuevas Ideas. Muchos que apelaban a mantenerla por institucionalidad y conveniencia del futuro. Ya no hubo excusas técnicas ni relatos democráticos. La deuda política quedó sepultada y con ella un privilegio que los partidos habían protegido con ferocidad mientras el país cargaba con sus costos. Y el llanto no se hizo esperar. Desde la oposición, de inmediato aparecieron los lamentos y advertencias apocalípticas porque muchos ya tenían calculado el proyecto político o cuánto dinero podían sacar, no para ganar las elecciones, sino para sobrevivir de ellas, participar, perder y aún así cobrar cientos de miles de dólares en deuda política, para así seguir viviendo de la política, incrustados en partidos convertidos en refugios de burócratas electorales. La eliminación del financiamiento público no les quitó solo un mecanismo legal, les arrebató un negocio, dejando en evidencia que para parte de la clase política la democracia nunca fue una vocación, sino una forma cómoda y permanente de subsistencia. Y tras el último reparto de 38 millones de dólares, el silencio aún es absoluto. Ni Nuevas Ideas, ni Arena, ni el FMLN, ni el Partido Vamos, ninguno ha explicado, ni va a explicar nada, obviamente. No publicaron ni un solo documento de sus gastos o de cuánto recibió o cuánto se adelantó. No transparentaron ni un solo centavo de todo eso que recibieron. En ese punto, absolutamente todos estuvieron de acuerdo y cerraron filas. Es bastante curioso. Pero en cambio, apareció un discurso de victimismo, llantos por supuestas deudas en los partidos políticos, como si se tratara de instituciones en quiebra. Cuando se les exigió explicaciones, se refugiaban siempre en la excusa. Muchos decían que la Corte de Cuentas ya había auditado, que ya todo estaba bien y todo había quedado en orden, pero esas afirmaciones fueron la mentira más descarada, porque quizás sí hubo revisiones, pero nunca rendiciones de cuentas que la gente hubiese conocido. La política también cuando se recibe también es auditada, o sea, al final si tú recibís $10, tú tenés que decirle al pueblo salvadoreño, darle un informe al pueblo salvadoreño de manera legal en qué te gastaste esos $10. No hay informes públicos de todos esos millones, todo está cubierto con opacidad y ya quedó en el pasado. La ironía es brutal y evidente. La mayor parte de esos millones no fue a fortalecer la democracia, sino a parar a cuentas privadas de contratos, servicios, gastos oscuros, digamos, administradas con opacidad por cúpulas que durante años confundieron financiamiento público con patrimonio personal y gastarse un dinero público en lo que fuese en nombre de democracia y logística de los partidos. El cierre es tan incómodo como inevitable. Todos los partidos políticos, sin excepción, se acostumbraron a comer dinero público como si fuera un derecho adquirido, sin explicar ni la mitad de un solo centavo, sin pudor y sin vergüenza. Durante décadas, la deuda política fue un saqueo legalizado. Docenas, cientos de millones de dólares repartidos elección tras elección que cambiaron profundamente la vida de los dirigentes de los partidos, financiaron cómodas carreras políticas y sostuvieron estructuras inútiles disfrazadas de democracia.
Hasta que Bukele escuchó e intervino, dinamitó esa ley desde raíz, cortando de golpe una de las vías más descaradas de robo institucionalizado. Y no es que la deuda política fuera mala en sí misma. El problema siempre fue eso, el uso irresponsable, opaco, oscuro de todos esos fondos. Y así terminó otra farsa, el negocio de perder elecciones y aún así cobrar, una estafa prolongada que por fin dejó de llamarse financiamiento democrático para quedar expuesta como lo que siempre fue, un robo. Y aunque la deuda política se terminó, de aquí en adelante no habrá más, para atrás lastimosamente muchos quedaron bien engordados tras décadas de abundante dinero, con fortunas construidas a punta de votos ajenos y silencio propio, unanimidad de todos los partidos en la misma opacidad. Para algunos incluso bastó una sola elección para, no sé, sacarse la lotería sin trabajar, sin ganar y sin rendir cuentas. La ley se terminó, se fue, sí, pero las barrigas llenas y las cuentas satisfechas quedaron como prueba de que en El Salvador hubo partidos que nunca compitieron por ideas, sino por ver cuánto ganaba, por perder, por comenzar a contar el dinero, por solamente participar. Pero bueno, al final quedémonos con que al fin por lo menos se terminó. Ok, deje su valoración en los comentarios. Muchísimas gracias por apoyar siempre el contenido. Cuídese mucho, se le aprecia. Hasta la próxima.